Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea el nombre de Jehová. Gracias a ti, Señor, que por su misericordia nos permite un día más de vida, Señor. Gracias, Padre. Voy a dar un anuncio. Antes de comenzar, quiero dar un testimonio. Y ahora fui al centro a comprar unos comprados. Entonces la policía me paró. Yo había puesto los guantes y la mascarilla. Pero yo pasé a comprar una bolsa de agua. Me bendiga, bendiciones, me bendiga. Pasé a comprar una bolsa de agua, cuando pasé a comprar la bolsa de agua, me tuve que quitar la mascarilla, pero no del todo, solo una parte me quité. Y el policía me llamó bien bravo porque me iba a quitar la mascarilla para tomarme el agua. Y yo le dije que cómo me iba a tomar el agua si no me quitaba la mascarilla no podía tomar el agua. Entonces vino otro compañero de él, otro policía que estaba con él y le dijo, mira, déjale, y como se va a tomar el agua se va a tomar el agua, que usted tiene que quitar la mascarilla para tomarse el agua. Entonces, imagínense, yo que iba con mascarilla, yo iba con guantes. Y toda esa gente que sale al centro o al centro sin mascarilla y sin guantes, arriesgan su vida, los van a detener, se los van a llevar porque no hacen caso. Por favor, pónganse guantes, usen mascarilla, porque yo las andaba y aún así me quería detener el policía. Viendo que solo me había quitado la mascarilla, una parte me la había quitado para tomarme la bolsa de agua. Entonces, yo comparto eso porque después le echamos la culpa a las autoridades y ellos, pues, las autoridades tienen su derecho también y el bien está de ustedes para mí. Es que tenemos que respetar a las autoridades, someternos a ellas, como lo establece la palabra de Dios, someter a las autoridades de ellos, pero también ellos a veces abusan de la autoridad porque ellos se aprovechan y la usan, pero no es para tanto tampoco. Entonces, solo quiero compartir esto para que ustedes tengan cuidado cuando vayan al centro. Usen mascarilla, usen guantes. Dios nos los bendiga, bendiciones. Gloria. Este día, amado hermano, amigo, vecino, tú que estás ahí en tu casa, date la gracia de allá por este tiempo, por el tiempo que tú dispones en tu corazón, Dios bendiga, que tú dispones en tu corazón de poder estar atento a la palabra de Dios, a sus palabras, saber que es nuestro refugio, y que acuérdense que somos nosotros que tenemos sed y hambre sin palabra, somos nosotros que somos necesitados. Esto cada día está más peor, hermano. Si era noticias, cada día va más peor y más peor. Pero si nosotros ponemos nuestra parte, pues Dios nos va a guardar, Dios nos va a proteger. Sé que vamos a dar lectura a la palabra del Señor en Romanos 8. Romanos 8 para los que están conectados, los que están los vecinos de enfrente, los de aquí a la par y todos los que están dispuestos con su corazón, pues los invito a abran su Biblia en Romanos 8, del versículo 28 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra, invocando al Padre, el Hijo, al Espíritu Santo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sí, dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con Él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada. Como está escrito:
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta hora, Señor, gracias. Padre. Gracias porque por tú eres nuestro fiel, tiempo, Señor, Padre, sabemos, que nos Padre, permite, Padre, que tú aquí nos das un estar nuevo día para honrarte, para unidos, Padre bendecirte, bendito, Señor bendito. unidos a oír, Te pedimos, Señor, a llevar que su sea tu palabra, su presencia consejo, Padre. Para todo manifestada en aquel que este la lugar, necesita, Señor Padre bendito, bendito, todo en aquel, esta hora. Padre, que en verdad está Espíritu angustiado, Santo, está nos preocupado, encomendamos Señor, delante esté de ti, como usted, Señor. Padre, pero usted está dispuesto, Porque Padre, sabemos que a tú oír eres sus fiel y para peticiones, siempre Padre, es tu a misericordia, dar Espíritu solución a Santo. su problema, Padre. Todos que Rogamos, Señor, por obra del enemigo, Padre eterno, en esta hora. a esta oración, Obra Padre, del enemigo, a esta Señor, alabanza es que vamos a reprendida en el adorar, nombre de Padre Jesús. bendito, en medio Porque de la cualquier sangre prueba, de en medio Cristo la tiene lucha, pero poder, aquí estamos, Señor Señor. eterno, en esta Damos hora. las gracias porque nos has dado Porque la vida, sabemos que Padre. los tiempos Hasta aquí ya nos se has dado están la cumpliendo, victoria porque Señor estamos bendito. vivos, Padre bendito. Gracias, Sabemos que Señor, tú eres fiel y porque poderoso, siempre Señor nos has eterno, cuidado, en esta Señor. hora, Espíritu Nos has Santo. permitido ver la luz del Ven día, ministrando, respirar Señor, el cada aire, vida, Padre, cada cuando alma, empezamos cada a corazón, correr, Señor cuando empezamos eterno. a Ministra, agonizar, Señor muriendo, bendito, en Padre, esa hora, Espíritu de Dios, tenemos, Padre. Porque sabemos que eres un Dios milagroso, un Dios poderoso, Señor bendito. En esta hora, Espíritu Santo, te pido, Señor, por la vida de los pastores, Padre fuerte, en esta hora. Seas tú, Señor, ayudándoles a seguir adelante, Padre Santo. Sea usted, Señor, ayudándole, dándole fuerza. Porque puedan seguir adelante, Señor bendito, en esta hora. Oh Espíritu, Señor, comodidad lo sujetamos en el nombre de Jesús. Porque sabemos, Señor, que tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, Padre, sabemos que tu presencia se va a mover en este lugar, Señor bendito. Sabemos que tu presencia se mueve en este lugar, Señor. Porque esa es tu palabra, que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre. Tu presencia está aquí, Señor bendito, en esta hora, Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, por esos hermanos que desde sus hogares están clamando, Señor. Seas tú dándole fuerza, dándole fortaleza, Señor bendito, para que puedan seguir adelante, Dios eterno, en esta hora, Espíritu Santo. Porque creemos, Señor, en un Dios de milagros. Creemos en un Dios que todo lo puede, Señor bendito. Sabemos que no hay nada imposible para ti, Señor eterno, en esta hora. Porque tú eres hacedor de maravillas, Señor bendito. Tú eres el que hace la maravilla, Señor eterno, en esta hora. Espíritu Santo, esa colonia, Señor, cubre con tu sangre preciosa, Señor eterno, en esta hora. Tu espíritu de muerte, tu espíritu de enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Porque la sangre de Cristo tiene poder, Señor bendito, en esta hora. Y declaramos, Señor, que van a haber testimonios, Señor bendito. Declaramos, Señor, que tú eres el Dios que da la victoria, Padre Santo. De toda muerte, Señor. Oh, Señor bendito, intercedemos, Padre, esos enfermos. Seas tú sanando, Señor, seas tú libertando esos cautivos. Rompe cadenas, Señor eterno, en esta hora, Espíritu Santo. Oh, Señor bendito, en esta hora sabemos que tú te vas a glorificar. Sabemos, Señor, que no hay nada imposible para ti, Señor bendito. Porque tú dices en tu palabra que un día tú puedes obrar, Señor bendito. En un día tú puedes obrar, Señor eterno, en esta hora. Porque dice tu palabra que tú amas al pecador, pero aborreces el pecado, Señor bendito. En esta hora, Señor, esos hermanos, Padre, que están enfermos, Señor, sea usted sanando. Sea usted libertando, Señor, esas almas que andan en el mundo, Padre. Porque dice tu palabra que tú amas al pecador, pero aborreces el pecado, Señor eterno. En esta tarde, Espíritu Santo, venimos, Padre, delante de ti.
Sí, Señor. Rogándote, Señor, por esos milagros, Padre eterno, en esta hora. Oh, sí, Señor. Pidiéndote, Señor, que sea tu mano poderosa sanando, Padre, todo enfermo. Sí, Señor, sí, Padre Te Celestial. ponemos en tus manos la vida de los pastores, Señor eterno. Amén, sí, Señor, de todo. Que sea usted, Señor, ayudándoles a seguir adelante, Señor bendito. Que dé fuerza, por Sea usted, Señor, dándole fuerza, Padre, a cada uno de ellos, Señor bendito. Porque como dice tu palabra, Señor, que tú eres fiel. Dice tu palabra que tú eres el fiel y poderoso, Señor eterno. Este tiempo no sea, Padre. Reprendemos, Señor, todo espíritu hechicería. Espíritu de la tría, Señor eterno, en esa hora. Reprendemos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Porque la sangre de Cristo quiere poder, Señor, te pedimos que seas tú recibiendo esa alabanza como los fragantes ante el trono de tu gracia, Señor bendito. Porque sabemos que tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, Padre eterno. Porque como dice tu palabra, que tú mereces el honor, Señor bendito. Porque tú eres fiel, Señor, sabemos que tú nunca nos has dejado, Señor bendito. Nunca nos has desamparado, Señor eterno. Aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén, Señor. Amén. Gracias, papá. Gracias, Señor. Amén. Vamos a decir al Señor esta tarde una alabanza. Vamos a decir al Señor: Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti. Porque tú me has salvado, porque tú me has salvado. Jesús, yo te amo a ti. Me da la luz que te da Jesús. Me da la luz que te da Jesús. Y vivirás allá con Él. Y para siempre tú no morirás. Y vivirás allá con Él, y para siempre tú no morirás. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de Jesús todo lo puede hacer, pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, y salvo será, pero conviértete a Él, conviértete a Él, conviértete a Él, y salvo será. Sin esa reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar donde dos o tres en su nombre estén. Ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Prepárate para que sienta, prepárate para que sienta, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Y venceré, porque Él está conmigo. Venceré, porque Él conmigo está. Venceré, vencerá, venceré, vencerá, venceremos en el nombre del Señor. Y venceré, porque Él está conmigo.
vencerá, venceremos en el nombre del Señor. La promesa del Señor mía son, la promesa del Señor mía son. En la Biblia yo la leo y yo sé que la verdad, la promesa del Señor mía son. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos orando hasta que baje el poder, 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 poder. Yo necesito para poder vencer la fuerza del maligno, ese mismo poder. Lo necesitas tú, ese mismo poder. Lo necesito yo. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre Jesús, que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor, que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Conozco un hombre de poder, un hombre de poder, un hombre de poder. Y es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar, y es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, y nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar. Llegaronse los tiempos, cumplieronse los días, y aquella profecía que el Señor habló, cuando iba a ser el templo al monte de los olivos, y con palabra viva señal nos dejó. Cuando iba a ser el templo al monte de los olivos, y con palabra viva señal nos dejó. Ya vemos que los tiempos a breve van pasando, señales demostrando que Cristo viene ya. Nos habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Ya habla por las aguas, nos habla por los vientos, que ya se acerca el tiempo que Cristo volverá. Ya todo está cumplido, ya no hay más que esperar. Si alguno está dormido, hoy puede despertar. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo. Ya viene el Rey del cielo, así les levantar. En Cristo encontraremos alivio y el consuelo. Ya viene el Rey del cielo, así les a levantar. Porque pues tus pecados a Cristo no dejas. Cielos abonado con su muerte en la cruz. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, que quiere hoy librarte en prueba de su amor. Él es tu abogado, Él es tu intercesor, que quiere hoy librarte prueba de su amor. Quiero andar, mi Señor, por tu senda de amor.
llevándome más y más, por doquiera impartiendo alegría y sola, pero lleno de tu bondad. Mi sendero de amor llena hoy, Señor, que tu Espíritu guíe mi ser, y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde voy, y tenme cerca de ti, oh mi buen Salvador. No permitas jamás, jamás que yo vague sin luz, sin destino y sin paz. Mi sendero de amor llena hoy, mi sendero de amor llena hoy, Señor, que tu Espíritu guíe mis pies, y que siempre al andar lleno esté de tu amor el camino por donde voy. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Mis amistades y todo mi pariente fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento fue transformado en... Sí, Señor. Bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a ti, Vamos a decir al Señor una coro. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. Cuando los santos marchen ya, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a la boda del Cordero, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, nos vamos a gozar a la boda del Cordero, nos vamos a gozar, y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Y luego nos iremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Y vamos escalando peldaños, y vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Y vamos escalando peldaños, vamos llevando la cruz. Sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Y tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Ya viene la recompensa,
ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, oh Jehová, para ti quiero cantar, siento gozo en mi alma, cuando canto para ti, por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza, cuando canto para ti, por tu grande amor y tu fidelidad, y mi alma se goza, cuando canto para ti. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene, el nombre del Señor, con toda la fuerza lo diga nuestra voz, y en las alturas, Hosana, en las alturas. Hosana, ¿quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Lo oirá la nación, lo que hizo temblará cuando vean sus prodigios. Su pueblo la alabará, con pandero danzará y dirán: ¿quién como Jehová? Me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Me alegraré, hey, me alegraré, hey, me alegraré en el Señor. Con aceite Él me ungió y mi copa rebosará. Sus mercedes y su bondad cada día me seguirá. Los que esperan en Jehová, los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, y correrán y no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, los que esperan en Jehová. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque está aquí, nos ha permitido adorarle, alabarle, Padre. Gracias, Señor. Así también pues vamos a lectura su palabra, vamos a tomar una reflexión de su palabra y que sea el Señor hablando en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Hola, buena papá. Efesios 6. 6 qué? 10. Efesios 6, 10, ¿no? Efesios 6, 10 al 18. Amén. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Dice de la manera siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de... ¿Hasta dónde? Hasta el 18. Amén. 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 Bueno, vemos aquí cómo el Señor nos viene hablando por medio de su palabra. Dice la palabra del Señor que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque vemos cómo la palabra del Señor nos habla, que dice que tenemos que estar firmes contra las asechanzas del enemigo, porque dice la palabra que nosotros no tenemos lucha contra carne, contra sangre, contra principados ni potestades, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos aquí cómo Dios nos habla, que dice que los creyentes tenemos guerra espiritual, tenemos que estar siempre firmes, luchando en todo tiempo. Pero ¿cómo podemos nosotros apagar esos dardos del maligno? Amén. Tenemos que estar siempre humillados bajo la poderosa mano de Dios. Tenemos que estar siempre en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, porque vemos cómo la palabra de Dios no nos habla. Dice que tenemos que estar como soldados de Jesucristo, peleando esa guerra espiritual. Tenemos que estar siempre peleando contra ese enemigo, porque tu enemigo no es el vecino, tu enemigo no es el que te hace daño, sino que el enemigo que nosotros tenemos es más poderoso. El enemigo que nosotros tenemos se llama Satanás, y contra ese tenemos una guerra espiritual. Pero vemos que dice la palabra que tenemos que estar siempre firmes con toda la armadura de Dios, porque dice la palabra que nosotros tenemos que estar vestidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Vemos que la coraza de justicia se refiere dice la palabra del Señor, que la persona que ingresaba, dice la palabra de Dios, que el creyente tiene que estar firme siempre. Simplemente dice que tenemos que vivir como dice Pablo, él señala las armas defensivas del soldado romano, pero limitarse a usar armas defensivas no hace posible ganar la batalla o cumplir la misión. Dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Dice, tenemos que creer y vivir en Cristo Jesús, porque si nosotros vivimos en Cristo Jesús y la palabra de Dios es la que nos justifica de todo pecado. Amén. Porque dice la palabra que Él nos ha dado salvación y vida eterna. Porque dice que la coraza de justicia se refiere a que somos justificados por medio del Evangelio. Desde el momento que tú llegas y aceptas al Señor, Él te justifica de todo pecado. Él borra toda maldad de tu vida, porque Dios es fiel y sabemos que Dios es el que cumple todas sus promesas. Porque dice la palabra de Dios que Él no nos ha dejado solos. Pero dice la palabra también en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y ese espíritu tenemos que tener nosotros. Un espíritu que no se acobarda ante cualquier prueba. Un espíritu que no flaquea ante cualquier problema del enemigo. Como dice la palabra también en 2 Corintios 10:4, que dice que nuestras armas, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, dice la palabra, para destrucción de fortalezas. Porque vemos cómo hay muchos que usan armas carnales, hay muchos que usan armas que no son carnales, pero nosotros como cristianos tenemos que usar las armas que el Espíritu nos ha dado, que es la oración, la palabra,
Porque dice la palabra de Dios que Él te ha dado autoridad sobre toda potestad. Dice la palabra de Dios que Dios te dio autoridad ante cualquier enemigo. Porque dice la palabra que por un camino te saldrán al encuentro, pero por 7 caminos huirán. Así Dios nos habla por medio de la palabra que los enemigos dice la palabra que nuestros enemigos no son nuestros vecinos. Dice la palabra que tus enemigos no son tus hermanos, tu familia, sino que dice la palabra que tu enemigo se llama Satanás. Y ese enemigo te quiere ver destruido, te quiere ver destruido en la calle, tirado en el vicio, en las drogas. Pero dice la palabra que Dios no ha venido Él vino para darte vida. Porque dice la palabra que el enemigo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Dios vino a dar vida y vida en abundancia, dice la palabra. Y nosotros andamos muertos en delitos y pecados, dice el apóstol Pablo. Pero dice la palabra que la salvación no es por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Porque Dios es fiel y sabemos que tenemos una batalla que pelear. Sabemos que nuestra batalla es espiritual. Sabemos que nuestra batalla no se pelea aquí en esta tierra, sino se pelea contra espíritus inmundos, contra espíritus que el enemigo manda para tratar de que nosotros caigamos. Pero como dice la palabra que nosotros hemos creído en un Dios poderoso, nosotros creemos en un Dios que todo lo puede, porque dice la palabra que nos ha dado fe. Dice la palabra que nosotros tenemos que vivir siempre a las ofensivas del enemigo. Tenemos que estar siempre sometidos a la promesa, a la voluntad del Señor. Tenemos que estar siempre sometidos a lo que el Señor nos diga. Porque dice la palabra que nosotros tenemos que ser obedientes a Él. Y dice la palabra que Dios te va a bendecir. Pero a veces tenemos que pasar por el fuego. A veces tenemos que pasar por los procesos que Dios nos manda. Pero a veces el enemigo se opone ante cualquier problema. A veces el enemigo ante cualquier dificultad te quiere ver caer, te quiere ver destruido. Pero Dios no quiere verte así. Dice la palabra que Dios quiere salvar tu alma. Dios quiere limpiar tu alma de toda maldad, de todo pecado. Porque dice la palabra en San Juan 3:16 que Él no mandó a su Hijo para que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que tú entres a la vida eterna, heredes la vida eterna que Él te da. Porque dice la palabra que Él nos protege. Dice la palabra que nuestra batalla no es contra sangre, sino dice contra las huestes comandadas por el Satanás. Porque vemos aquí como Satanás, él desde el principio de la creación, él se opone. Porque dice la palabra que desde el principio de la creación, Él no ha querido que el hombre sea salvo. Él ha querido que Él se opone ante las promesas de Dios. Pero si Dios te ha dado promesas, sabemos que Dios la va a cumplir a su tiempo. Dice la palabra que tenemos que estar calzados con el evangelio de la paz. Y dice la palabra que tenemos que tener paz, asimismo para con Dios, asimismo para con el prójimo también. Porque dice la palabra que Él nos ha dejado mandamientos, que tenemos que amar a Dios primeramente, y luego a nuestro prójimo como a nosotros mismos, dice la palabra. Pero a veces no tenemos ni amor para el prójimo. A veces vemos que el prójimo está necesitando. A veces vemos que el prójimo de nosotros está enfermo y a veces no lo queremos ayudar. A veces nos pasa como el samaritano, que dice la palabra que hay muchos que le robaron al pobre samaritano y lo dejaron medio muerto. Dice la palabra que pasó un levita y pasó de largo. Luego de ahí pasó un sacerdote y pasó de largo. De ahí dice que pasó un samaritano. Y este samaritano, dice la palabra, que viene representando a Cristo. Cuando así nosotros estábamos ahí tirados en el pecado, Cristo tuvo misericordia de nosotros y Él extendió su mano y nos rescató de allí donde estábamos.
Porque dice la palabra que Cristo nos vino a dar vida y vida en abundancia. Dice la palabra que nosotros estábamos muertos, pero Cristo nos vino a libertar de las cadenas del enemigo. Asimismo, Cristo quiere libertar tu vida. Cristo quiere sanar tu alma de cualquier cautividad que tú tengas. Porque dice la palabra que si el fundamento de tu vida es Cristo, nadie te podrá hacer frente, dice la palabra, en todas las cosas que emprendas. Pero si tú estás con Cristo, de ahí vienen todas las bendiciones, dice la palabra. Si tú obedeces a lo que Dios te manda, de ahí el Señor te bendice. Pero Dios es fiel y sabemos que la misericordia de Dios es grande para cada uno de nosotros. Sabemos que Dios no nos ha dejado solos, porque dice la palabra que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Amén. Como vemos que Él nos ha dejado el Espíritu Santo, pero vemos que el Espíritu Santo es el que nos consuela día a día. El Espíritu Santo es el que está contigo aunque tú no lo veas. El Espíritu Santo es el que obra en tu vida aunque tú no lo veas. Pero dice la palabra que tienes que meterte, tienes que orar. Y dice la palabra que nosotros somos, porque Él nos ha rescatado, dice la palabra que nosotros éramos criaturas, pero nosotros hemos pasado a ser hijos de Dios desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús. Dice la palabra que Él nos adopta como sus hijos. Él nos ha pasado, dice la palabra, como hijos de Dios. Pero dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice la palabra. Y tenemos que dejar todo lo que no le agrada a Dios. Tenemos, como dice en Efesios 4, dice la palabra que tenemos que renovarnos de nuestro espíritu. Dice la palabra en Efesios, capítulo 4, versículo 22. En cuanto, dice, 4:22. Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vemos aquí como Dios nos dice que tenemos que irnos renovando día a día. Tenemos que ir dejando poco a poco todo lo que a Dios no le agrada. Porque dice la palabra que el hombre viejo es engañoso. Dice la palabra que el hombre viejo está viciado con Satanás. Pero dice la palabra que desde el momento que tú aceptas a Cristo, Él pasa a renovar tu vida. Dice la palabra que desde el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, Él te va renovando poco a poco. Él te va limpiando de toda la vieja manera de vivir. Porque vemos como el Señor dice la palabra que tenemos que estar vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero vemos que hay muchos que no quieren santificarse, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y vemos que la venida del Señor ya está más cerca. Vemos que ya la palabra del Señor ya se está cumpliendo. Pero dice la palabra que tenemos que vivir en santidad. Tenemos que obedecer a la verdad que es la palabra. Porque dice que desde el momento que tú lees la palabra, Dios ahí te habla, tú conoces a Dios. Desde el momento que tú recibes a Cristo en tu corazón, Él está contigo para renovar tu vida. Él te ha prometido que Él va a estar contigo allí donde tú estás. Amén. Porque Dios es fiel y justo para limpiar tu alma de toda maldad. Dice la palabra en Juan. Dice la palabra de Dios. Juan 6:63. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice así:
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Sí. Sí. Dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios determina quién entrará en el reposo de Dios. Es una espada aguda, dice la palabra, que penetra hasta lo íntimo para hacer y para discernir los pensamientos y motivos del creyente, son espirituales o no. Tiene dos filos, dice, de modo que corta para salvar la vida o condenar a la muerte eterna. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vemos también como Juan nos dice también, que dice que el poder de Dios es el que destruye todos los pensamientos y planes de los enemigos. Pero dice la palabra que el espíritu, porque dice la palabra que tenemos lucha contra la carne y contra el espíritu. Dice la palabra que la carne se opone a los pensamientos del espíritu. Pero dice la palabra que la carne para nada aprovecha. Pero dice la palabra que si vivimos por el espíritu, tenemos que andar en el espíritu, dice Romanos 8:1. Porque dice la palabra que la carne para nada aprovecha, pero el espíritu es el que vivifica nuestra alma. El espíritu es el que te limpia de todo pecado. Porque dice la palabra que el Cristo prometió que antes de irse, Él no nos iba a dejar solos. Él nos iba a dejar el Espíritu Santo, que Él es el que nos iba a guiar a toda verdad, a toda justicia. Pero vemos también cómo el enemigo se ha opuesto desde el principio de la creación. Vemos cómo el enemigo desde el principio de la creación quiere destruirnos. Pero dice la palabra que Dios es el que te da vida. Dios es el que te sostiene con la mano de misericordia. Amén. Porque dice la palabra que nuestra lucha no es carnal, sino contra huestes y potestades, sobre Satanás y los demonios, dice la palabra. Porque dice la palabra que la iglesia se debe defender las escrituras inspiradas contra argumentos. Dice la palabra que la iglesia nos enseña también que tenemos que defender con fe la palabra de Dios, la palabra, aquella verdad que nos dice. Porque dice la palabra que vendrán muchos en mi nombre, dice la Biblia, y tratarán de engañar a muchos. Y aún dice la palabra que hasta los escogidos van a ser engañados, dice la palabra. Aquellos que no estén firmes, escuchando la voz de Dios, aquellos que no estén firmes, escuchando a lo que la palabra de Dios dice. Pero vemos cómo en este tiempo ya se están dando muchos falsos profetas, mucha gente que anda mintiendo. Hay gente que a veces no le dice la verdad al pueblo. Y dice la palabra que si tú no le dices, como dice la palabra, que hay muchos que Cristo les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Porque dice la palabra que vendrán muchos en el nombre de Cristo. Y dice la palabra que hay muchos que van a entrar ahí arriba y le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos los enfermos. Pero el Señor les va a decir: apartados de mí, al fuego eterno, no los conozco. Pero vemos que también Dios dice la palabra que Él conoce a sus hijos. Él conoce a aquellos que son verdaderos hijos de Dios. Él conoce a aquellos que son limpiados en la sangre preciosa del Cordero. Amén. Porque desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Él nos limpia de todo pecado. Aleluya. Desde el momento que nosotros aceptamos a Cristo, Él nos lava con su sangre preciosa. Amén.
Dice la palabra que nosotros tenemos que estar lavando nuestra vestidura día a día. Tenemos que lavar nuestras vestiduras espirituales día a día. ¿Y cómo podemos lavar nuestras vestiduras espirituales? A través de la palabra. A través de lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Porque dice la palabra que Él viene por una iglesia sin mancha. Él viene por una iglesia sin arruga, sin contaminación. Dice la palabra que Él viene para aquella iglesia que ha sido comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Porque vemos cómo ya las señales ya se están cumpliendo. Vemos cómo ya la palabra ya se está cumpliendo. Te dice Mateo capítulo 24 que dice que vendrán enfermedades, vendrán hambres, peste, dice la palabra. Pero vemos cómo ya Mateo 24 se está cumpliendo. Que dice la palabra de Dios y vemos cómo estamos viendo esas pestes que nunca las habíamos visto aquí. Pero vemos que en todo el mundo hay tanta muerte, tanta enfermedad. Pero dice la palabra que Dios tiene misericordia. Dice la palabra que Él no retarda su promesa, sino que quiere que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento, dice Pedro 3:9. Porque dice también que Él nos ha predestinado para ser salvos, dice la palabra en Romanos. Porque hemos sido predestinados por medio de la palabra. Desde el momento que nosotros hemos creído en Jesús, Él nos ha predestinado para darnos salvación y vida eterna. Dice la palabra que nuestra redención, dice la palabra en Colosenses 3:20, que nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino que nuestra ciudadanía está ahí arriba, dice la palabra. También dice en Apocalipsis 22 que nuestra ciudadanía está ahí en la que fue a preparar Él, la nueva Jerusalén. Dice la palabra que allí no va a haber más llanto, no va a haber más dolor. Dice la palabra que allí no va a haber muerte ni tristeza. Porque dice Dios en su palabra que los hijos de Dios, y aquí en esta tierra, si tenemos sufrimiento aquí, allá arriba ya no vamos a sufrir. Dice la palabra que allá arriba vamos a gozarnos. Dice la palabra que vamos a caminar por calles de oro, por un mar de cristal. Dice la palabra de Dios que Él nos ha dado la promesa que vamos a estar con Él pronto. Porque vemos como Cristo ya pronto viene por su iglesia. Cristo está a las puertas. Vemos como esa trompeta ya está por sonar, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra que la final trompeta. En Tesalonicenses 4 dice la palabra que al sonar la trompeta los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice que nosotros los que hemos quedado aquí vamos a ser transformados y vamos a ser arrebatados en las nubes junto con ellos, dice la palabra, para recibir a Cristo en el aire, dice la Biblia. Porque dice la palabra que nosotros vamos a ser arrebatados. Vemos como ahí nos habla sobre la venida del Señor. Porque el Señor está a las puertas, Él pronto viene. Él te está dando la oportunidad de que tú procedas al arrepentimiento. Porque dice la palabra que mientras hay vida y esperanza, dice la palabra. Porque dice la palabra también en Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido que el hombre muere una vez y después dice la palabra el juicio. Porque vemos que se acerca un juicio para esta tierra. Vemos que se acerca un juicio para esta tierra, dice la palabra. Amén. Si Cristo es nuestro abogado, Él va a ser nuestro juez después, dice la Biblia. Cristo dice la palabra que Él va a juzgar a los buenos y a los malos. Porque ahí no va a haber acepción de personas. Aleluya. Dice la palabra que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Y va a haber, dice la palabra, unos para vida eterna y otros para condenación, dice la palabra. ¿Cuál camino prefieres tú? ¿El camino de la vida eterna o el camino de la condenación? Porque allí dice la palabra que es un lugar de tormento. Pero mientras en esta tarde, Espíritu Santo, sabemos, Señor, que tú eres fiel, Padre. Vamos a orar esta tarde.
Señor bendito, en esta tarde, gracias, Padre, por tu palabra, Señor eterno. Oh Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, toca sus corazones, Padre Santo, en esta hora. Porque vimos como la palabra de Dios ha hablado en esta tarde. Que recibir a Cristo, no te quedes en este mundo, no te vayas por el infierno. Recibe a Cristo. Porque dice la palabra que Dios te está esperando. Para reflexionar y pensar. Con los brazos abiertos, dice la Biblia en esta tarde. Padre Celestial. Porque Él te espera con los brazos abiertos, dice la palabra. Tú que te has apartado de los caminos del Señor, puedes reconciliar en este momento con Él. Puedes volverte al camino de Dios en esta tarde. Porque dice la palabra que Él no te ha abandonado, dice la Biblia, sino que Él quiere que tú procedas al arrepentimiento, dice la Biblia en esta tarde. Porque Dios no quiere que tu alma se pierda. Dios quiere que tú seas salvo. Dios quiere que tú vayas a la vida eterna, dice la palabra de Dios. En esa tarde puedes unirte con nosotros a la oración. Tú que quieres aceptar a Cristo en esta tarde, reconciliar con Cristo, puedes hacerlo desde ahí donde estás, desde tu hogar. Tú que nos está viendo ahí en las redes sociales, quieres aceptar a Cristo en esta tarde. Hoy es el tiempo que tú te arrepientas. Hoy es el día que Dios ha escogido para que tú le recibas en tu corazón. Porque vemos cómo Él te va a limpiar con tu sangre, con su sangre preciosa. Dice la palabra que Él ya no se acuerda de los pecados, dice la palabra. Que dice la palabra de Dios que Él olvida los pecados cuando un pueblo se arrepiente, dice la palabra. Como dice la Biblia, humillado bajo la poderosa mano de Dios, tenemos paz para con Dios, dice la palabra. Porque dice también en San Juan 16:33 que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo, dice la palabra de Dios. Hoy es tiempo de salvación, hoy es el tiempo aceptable. Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, gracias. Porque tú eres fiel, Señor bendito, sabemos, Padre. En esta hora, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Señor bendito, en esta tarde, Padre, te damos gracias por esa palabra, Señor, que tú has traído, Padre eterno, en esta hora, Espíritu Santo. Te amamos, Señor bendito, porque esa es tu palabra. Y si no hablamos, la piedra van a hablar, Señor bendito, en esta hora, Espíritu de Dios. Gracias por esa palabra que tú has traído, Señor bendito. Te amamos, Señor, por esa Padre eterno, en esta hora, Espíritu Santo. Sabemos que hemos creído en un Dios de poder, Señor bendito. Porque hemos creído, Señor, en un Dios que todo lo puede. En esta hora, Señor, gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor bendito. Padre Santo, en esta hora, Señor. Sobre el valle de las lágrimas, atravesando el valle del dolor, estoy llorando, he visto sufrir muchas veces, te vi llorar, pidiéndole a Dios tu milagro, y tú llorando en tu soledad, llorando en tu soledad y en tu vivir. No hay gloria si no hay deseo.
camino has tenido que llorar, pero yo sé que nunca te abandonará. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin llorar, aunque ha sido duro el camino, has tenido. No hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar, aunque ha sido duro el camino, has tenido que llorar, pero Dios es fiel. Pero Dios es fiel, y Él nunca te abandonará. Sé que Él, pero yo sé que Él nunca te abandonará. Oh, sí, Señor bendito. Sabemos, Padre, que tú nunca nos vas a dejar, Señor bendito. Sabemos que tú nunca nos vas a abandonar, Señor eterno, en esta hora, Espíritu Santo. Gracias, Señor Padre. Alabamos, Señor, intercedemos, Padre Santo, por esas autoridades. Para la vida de cada persona. Señor bendito, sabemos que tú vienes dando la victoria, Señor eterno. Están trabajando. Tú vienes dando esa respuesta, Señor, a cada petición, Padre Santo. Que andan ahí, Padre bendito, trabajando. Porque dice la palabra que nos encontremos enfermos. Las vidas de las personas, Padre. Porque dice la palabra que basta en mi gracia, porque no puede ser perfección. Enfermos que están ahí en esas camas, Padre. Tu debilidad, dice la palabra de Dios. Que sea usted derramando esa vemos como la palabra de Dios se cumple esa en esa oportunidad que ellos necesitan, Padre. Oh Espíritu Santo, en esta hora hay poder en ti. Misericordia, Padre. Oh Espíritu de Dios, hay poder en ti, Señor bendito, en esta tarde. De cada persona, Padre. Gracias le damos porque hasta aquí usted no nos ha dejado. Sabemos, Señor, que su misericordia es grande, Padre, con cada uno de nosotros. Tiene misericordia de todos ellos, Padre. Oh Espíritu de Dios, en esta tarde, sabemos, gracias le damos. Padre. Así que no se lo Porque es aquí, sabemos que todo nos ha dejado, Señor bendito. También, Padre, sabemos, Señor, que su misericordia es grande, Espíritu de Dios. En su vida, Padre. Gracias porque hasta aquí nos ha permitido, Señor, estar una vez más en este lugar. Clamando, Señor, intercediendo para ese pueblo, Padre Santo. Le pedimos, Señor, por la vida de los pastores, Padre, diferentes congregaciones. Así también, Padre. Oh Espíritu Santo, declaramos esa provisión, Padre eterno. Sabemos, Señor, que su misericordia es grande, Espíritu de Dios. Gracias, Padre, porque hasta aquí. Porque tú te mueves, Señor, en medio de la alabanza de tu pueblo. Dice la palabra que tú te mueves, Padre, cuando tu pueblo clama, Señor bendito. Porque sabemos, Señor, que tus oídos están puestos al clamor de tus hijos, Señor bendito. En esta hora, Espíritu Santo, pedimos, Padre, es el respaldo de tu Espíritu, Señor, para esos siervos que se han acomodado, Señor bendito, sea usted levantándolos con poder, Señor bendito, esa iglesia poderosa, Señor bendito. Porque usted quiere una iglesia que luche, Señor bendito. Porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre. Porque nuestra lucha es contra Satanás, Señor eterno, en esta hora. Reprendemos, Señor, ese espíritu de enfermedad, Padre Santo. Tu espíritu de enfermedad se va fuera en el nombre de Jesús. Tú allí donde estás, que estás enfermo en esta tarde, ponte tu mano allí donde te duele y con fe. Confía en el Señor que Él te va a sanar. Porque Él dice la palabra que Él es tu sanador. Él es tu médico por excelencia. Sí, Señor. Porque dice la palabra que por la llaga de Él hemos sido curados. Sí, Señor. Sabemos, Señor, que por tu llaga hemos sido curados, Señor bendito, en esta tarde. Sí, Señor. Gracias, Padre. Reprendemos toda enfermedad, Señor bendito. Todo el enemigo se va fuera en el nombre de Jesús, Señor.
Tu espíritu, hechicería, brujería, Señor, en esta hora se va fuera. Sí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor bendito, porque la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Sí, Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Señor eterno, en esta tarde. Reprendemos, Señor, todo lo que no es tuyo, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que hemos confiado en un Dios poderoso, Aleluya. Señor bendito. Sí, Señor. Porque dice la palabra que lo que para nosotros es imposible, para ti todo es posible, Señor. Sabemos que tú oyes nuestro clamor. Tú escuchas nuestra oración, Señor bendito, dice la palabra. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, Señor. Pero tenemos que creer en el Señor. Tenemos que creer a las promesas que el Señor nos ha dado. Porque no nos ha dejado solos. Él en los momentos difíciles ha estado contigo. Porque sabemos que Dios es fiel. Sabemos que aunque tus amigos te abandonan, Él nunca te abandona. Amén. Aunque tu familia te deje, Él nunca te deja solo. Aleluya. Porque dice la palabra que aunque todos te dejen, Él te va a recoger con sus manos de misericordia. Porque Dios es fiel, Dios nunca te deja solo. Oh Espíritu Santo, en esta tarde gracias le damos. Gracias, Señor. Sí. Porque hasta aquí, Señor, usted nos permite, Señor, día a día. Gracias. Esa vida, Padre, que nos permite, Señor, gracias. Porque no nos han faltado nuestros alimentos en las mesas, Señor bendito. Gracias por esa bendición que usted manda día a día, Señor bendito, en esta hora. Oh Espíritu Santo, en esta tarde gracias le damos. Porque está aquí, Señor, usted ha estado con nosotros, Padre. Gracias por esa palabra que ha traído, Señor eterno. Gracias, Padre, en esta hora le pedimos por los hermanos, por los amigos, y esté usted guardándolos, Padre. Esos que andan trabajando, Señor bendito, en esta hora. Sí, Señor. Sea usted trayéndolos con bien a sus hogares, Señor bendito. Sí, papá. Sí, Señor. Sea usted limpiando el camino, donde van a pasar, Padre, todo peligro. Sí, Señor. Tu enemigo oculto que le quiera hacer daño, Señor, lo reprende. Sí, Señor. Ciégalo, mándalo lejos, Señor bendito. Porque dice la palabra que tú mandas a tu ángel que venga delante de nosotros, Señor eterno. Aleluya. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Porque tu misericordia no se ha cortado, Padre Santo. Gracias, Dios bendito. Amén, Señor. Y amén. Oh, gracias a ti, Señor. Gracias, papá. Bendigo la vida de todas las personas, Padre, que están pendientes de sus palabras, Señor. Oh, sí, Señor. Denle respuesta, Padre, a los que están conectados, Padre bendito, a los vecinos de aquí, esta colonia, Padre, cualquier petición que hayan pedido, Padre. Oh, Espíritu Sea usted Santo, dando esa esta hora respuesta, Señor, declara. de cualquier necesidad que estén pasando, Padre. Somos Solo nuestras usted, manos Padre, solo al usted cielo, tiene respuesta. Solo usted que sabe, Señor. Oh, Espíritu Santo, en esta hora. Gracias, Señor. Tú vienes dando respuestas, Señor bendito. Doy gracias de allá a los vecinos, a los que se conectaron. Gracias por estar atentos a este tiempo, a esta palabra del Señor. Y es Él quien nos da respuesta. Solo Él, nadie más nos puede dar respuesta. Solo Él nos da fortaleza. Solo Él nos da sanidad y nadie más. Gracias a cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús, damos la gracia, lo bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.